Hola, les habla Rociel Larroche y les voy a hablar sobre la educación moral en la reconstrucción de la personalidad del educando. La educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de las palabras, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, los profesores o maestros. Pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos con un aprendizaje llamado autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la formación en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. La moral. La moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. La moral permite distinguir cuáles acciones son buenas y cuáles son las malas para un grupo social. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. La educación moral. Esta es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica, la ciudadanía y la responsabilidad por sí mismo y por su prójimo. Esta tiene como objetivo principal dotar a la persona de los conocimientos básicos que le permitan adquirir la autonomía y la orientación racial necesaria para enfrentarse a situaciones problemáticas, así como las habilidades sociales para resolverlas. También es el eje socializador, puesto que su objetivo principal es ayudar al individuo al integrarse a la sociedad, permitiéndole ser creativo, crítico y transformador. La educación moral, dentro del contexto de una sociedad democrática y plural, pretende que cada sujeto sea el autor de su propia historia, para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad y la toma de decisiones. Además, conciencia de sus deberes y derechos. La educación moral en la reconstrucción de la personalidad del educando. Aquí encontramos factores para programar experiencias de aprendizaje moral, donde tenemos la conciencia moral, que es la facultad que nos permite darnos cuenta si nuestra conducta moral es o no es valiosa. Acciones autónomas y heterónomas, se dice, de individuos capaces de regirse por principios que permitan la convivencia y la solidaridad entre grupos e individuos. Acciones autónomas, siempre y cuando el hombre obedezca su voluntad, obrará libremente, autónomamente y racionalmente. Conducta heterónoma es aquella cuya norma guía procede de una instancia diferente a la del propio individuo libre. Padres, profesores, amigos, ideologías políticas, credos religiosos, entre otros. Ética del currículo es la importancia de la ética dentro del currículo. Se considera como una práctica y normativa donde los comportamientos de los hombres que conviven socialmente bajo una serie de normas le permiten ordenar sus acciones y actitudes. Clima moral de la escuela es la interacción de una clase que exige que sus alumnos vayan más allá del compartir de la información. Es necesaria una atmósfera de confianza y aceptación en la que el respeto mutuo y la justicia sean cultivados intencionalmente, porque los niños necesitan escuchar a otros y ser escuchados.
Esto nos lleva a factores fundamentales que inciden en las estrategias para la educación y el desarrollo del clima moral de la escuela. Disposición en el aula. Esta facilita el debate entre los alumnos y la comunicación con el profesor. Distribución de los grupos. Los grupos pequeños llevan menos riesgo en la apertura, especialmente cuando los alumnos comparten sus ideas sobre problemas morales por primera vez. Proponer modelos de aceptación. Una atmósfera que no juzgue es indispensable si queremos que los alumnos sientan que pueden compartir abiertamente sus ideas sobre temas morales. Técnicas de comunicación. En la escuela es necesario la habilidad de escuchar y comunicar eficazmente con los alumnos. Esta capacidad para escuchar atentamente es lo que va a ayudar a los niños a aprender a comunicarse con los demás. Animar a la interacción entre los alumnos. Cuando se ha logrado crear experiencia de interacción, los niños comienzan a iniciar este proceso de aprendizaje por sí mismos. Es decir, aprenden a confrontar y a estimular mutuamente su pensamiento. Conclusiones. Es importante que las universidades venezolanas y centros educativos de educación inicial y básica contribuyan a través del desarrollo de las investigaciones sobre los aspectos éticos y morales, a promover y a establecer en el contexto educativo la cultura de la comunidad justa, a marcar pautas en la búsqueda de una cultura moral altamente desarrollada, pues en la actualidad los centros educativos eficientes son aquellos que brindan beneficios para una educación de calidad, son aquellos que han logrado comprender que los valores se hacen con justicia, la ética y la moral son claves y fundamentales para alcanzar programas y atender a todas esas personas que lo necesitan. La moral es la mejor faceta de todos aquellos niños que quieren demostrar su personalidad. Los valores entran por casa y los docentes los refuerzan día a día. Para ello se recomienda adelantar estudios que conduzcan a construir un marco teórico en que los profesores puedan tener herramientas para poder contextualizar estas conductas y permitir de forma didáctica, certera y educativa poder formar a esos niños del mañana. Muchas gracias por su atención. Les habló Rociela Roche.